Bueno, ¿cómo no hacer un video en este día? A ver ahí, el gran inicio. El gran inicio porque tenemos la conjunción perfecta en el grado cero con 45 minutos de Aries de el señor de los tiempos Saturno que alcanza a el chamán del zodíaco que es Neptuno. Y entonces tenemos una conjunción impresionante. La última conjunción de Saturno y Neptuno fue en Capricornio en 1989 y esto sucede ahora en 2026. Y pensemos que no fue en el mismo signo, fue en otro signo cardinal, Capricornio, el signo de Saturno. 1989 acá en Argentina, hiperinflación, hacía pocos años que se había recuperado la democracia en el 83, hubo un quiebre importante, empezó toda la época de los 90 de todo lo que tiene que ver con se me fue el nombre del sistema, digamos, político, social. Bueno, la convertibilidad a nivel económico, que era sostener un dólar, un peso argentino, como si Argentina y Estados Unidos tuvieran el mismo peso mundial, increíble, ¿no? Lo que representa la moneda de un país, pero bueno, nada, lo dejamos para otro momento eso. Pero todo lo que es lo neoliberal, ¿no? Lo neoliberal, la corriente neoliberal bueno, increíble. De hecho, acá en Argentina se siente mucho y todo el tiempo estamos viendo como una especie de regreso de los 90 pero en un nuevo escenario y quizás con otra cara, pero ahí están sucediendo muchos movimientos similares. Y creo que es por esto que vengo hablando mucho de cómo la astrología a mí me gusta mucho porque nos permite leer el tiempo de manera circular, que es algo que se viene hablando mucho, ¿no? Del tiempo circular y a veces era como difícil de entender cómo es eso del tiempo circular, ¿no? Si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás, nosotros tenemos seteada nuestra mente pensando en el tiempo de una manera lineal, donde pensamos el pasado detrás y el futuro por delante. Ya hay quienes dicen que no, que en realidad lo que tenemos delante es el pasado y lo que está detrás es el futuro. Bueno, hay muchas miradas y perspectivas acerca de este famoso tiempo que habitamos, que es una de las dimensiones, ¿no? El espacio-tiempo. Y bueno, y por eso me gusta la astrología, porque siento que nos ayuda a entender a veces no lo que va a pasar, porque claramente estamos vivos y todo está mutando, todo está vivo. Y me hace acordar una canción, no todo está vivo y entonces la conciencia es algo latente, presente, vivo, no sé cómo de otra manera decirlo. Y entonces hay movimientos circulares pero evolutivos en espiral, el movimiento espiralado del tiempo, y es que volvemos a tocar ciertos asuntos pero desde una nueva conciencia, en un nuevo escenario, en otro nivel de frecuencia. Y entonces podemos, gracias a este movimiento espiralado y circular del tiempo, volver a mirar algo de una nueva forma. Y la invitación, creo, me acuerdo mucho con biodecodificación, lo trabajábamos un montón, con un curso de milagros, con la repetición generación tras generación de eh, escenas, situaciones concretas, que tenía que ver mucho con una nueva oportunidad y otra nueva oportunidad y otra nueva oportunidad para responder y mirar diferente, para responder desde el amor, para mirar con amor, para mirar distinto, para responder distinto. Y entonces, esto que a veces nos puede dar sensación de frustración, de sentirnos otra vez estamos en eso que supuestamente nos había venido a enseñar algo, no aprendimos nada. No, creo que quizás no es que no aprendimos nada, sino que la vida nos está dando otra oportunidad, una nueva oportunidad para volver a mirar, para mirar algo que no vimos, para poder responder desde un lugar distinto, mejor, ¿no? Ojalá. Y es algo que vamos a ver en el mundo, ¿no? El movimiento repetitivo de muchas cosas que sentimos que ya estuvimos ahí, pero tenemos que saber que quienes somos ahora no somos los mismos, es como la parábola del río, ¿no? Ningún hombre se vuelve a bañar dos veces en el mismo río, ni el río es el mismo. Así que bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Porque Saturno
y Neptuno se conjuntaron en Capricornio en 1989. Cosa muy diferente a lo que está pasando ahora, que es en Aries. ¿Y por qué es tan épico que sea en Aries? ¿Por qué es tan importante? Porque Aries, sobre todo el grado cero, no es que se están conjuntando en un grado 20, en un grado 15, en un grado 29, podría ser, llamativo, porque es un grado de caída. El grado cero y de Aries es el inicio de los inicios, es el gran inicio, ¿ok? Es un momento de inauguración de una nueva época, es el momento de inauguración de los nuevos tiempos. Lo está diciendo Saturno reingresando en Aries, y uniéndose a Neptuno en Aries, que es algo que no pasó el año pasado, porque el año pasado entró Neptuno en Aries el 30 de marzo, tienen el video con el signo por signo, de dónde es que está entrando este Neptuno durante 15 años, va a estar en Aries y qué es lo que trae para cada signo de Sol o ascendente. Luego entró Saturno en Aries 2 meses después, o un mes y pico después, y también, ¿no? Era como, bueno, Saturno deja Piscis, entra en Aries, está marcando un nuevo inicio de nuevos tiempos, nuevas estructuras sociales. Ahora vamos a repasar qué representan, qué tipo de movimientos en nuestra Tierra, en nuestra sociedad, en nuestra vida representan Saturno y Neptuno, de qué hablan, y después entender qué pasa cuando ellos están juntos, ¿ok? Que es como también el sello distintivo de este gran inicio y de estos nuevos tiempos, que marcan la unión de Neptuno y Saturno en Aries, grado cero con 45 minutos. Vamos a mirar el mapita. Bueno, realmente ya está, ya sucedió. Ya esa inauguración, ese corte de cintas acaba de pasar y también es importante entender que nos sirve mucho esto de lo circular de los tiempos porque podemos ir a mirar en otras épocas, no qué pasó y que va a pasar lo mismo, ¿no? Como yo les decía, no va a pasar lo mismo porque el mundo hace 165 años que estuvo Neptuno en Aries, era otro claramente, ¿no? Son 200 años para atrás, era otro mundo, pero sí podemos entender cuando vamos viendo los momentos de los tiempos donde Neptuno, Saturno estuvieron en Aries, que hubo momentos de cambio del yo en el mundo, ¿ok? De un cambio de perspectiva, de estructura individual dentro de un ideario mundial, dentro de un inconsciente colectivo, ¿ok? Entonces es importante mirar y entender que hubo cambios y movimientos importantes, ¿ok? Tenemos que entender que realmente algo está empezando, pero también tenemos que entender que no lo vamos a ver hoy, quizás. Las personas que somos muy sensibles, yo sentí desde ayer algo distinto que todavía no le pude poner palabras. Hay veces que la información llega en una sensación incómoda, les diría, inquietante, pero es normal porque está tocando las vísceras, ¿no? Aries tiene que ver mucho con lo instintivo, con los bajos instintos, con algo que se mueve desde la tripa, que se mueve por instinto, que se mueve por supervivencia, que se mueve desde la reacción, la impulsividad, el marcaje de territorio, que se mueve a la defensiva, muchas veces o en ataque, que está en un territorio de guerra, de disputa de territorio, y entonces es entendible que sintamos algo en el cuerpo. Y yo ayer se los decía porque la luna entró en Aries y conectó con Neptuno y Saturno en Aries, entonces el cuerpo o las emociones iban a traer algo de esa, ¿no? Como se siente algo que ni idea, capaz que ahora no pasa nada, pero todos los grandes cambios los vemos mirando hacia atrás, ¿ok? No es que ahora va a pasar esto ya hoy, mañana, pasado. Es cierto que con Aries todo es rápido, todo entra como con velocidad, ¿eh? No es algo que, no es un Tauro que lentamente va entrando y cuando nos queremos dar cuenta ya estamos en el baile. No, esto es en Aries y Aries es de cabeza, ¿ok? Entonces, sí tenemos que entender que hay cosas que van a irrumpir en la realidad y yo se los decía marcándoles los distintos momentos donde se activaba el grado cero de Aries. Lo vimos el año pasado un montón de veces, distintos planetas yendo y viniendo, activando ese grado cero y activando ese grado cero. Y ahí es donde hay que prestar atención qué pasa, porque ahí hay algo que se está moviendo en torno a este gran inicio que tenemos ahora. Y hoy
20 de febrero sucede ya sucedió esta gran conjunción. Ahora les muestro el mapa para que lo vean. Y yo creo que esto tiene que ver más con un gran cambio que obviamente nos toma a nivel individual. No es que hay un cambio individual que lleva a lo colectivo, sino que es al revés. Viene de lo más permeable, de lo más sutil, Neptuno, que fue el primero que entró en Aries, hasta lo más tangible a nivel social, que es Saturno, para luego, sí, cuando el Sol toque el grado cero de Aries, que es lo que yo les nombraba en los videos de Año Nuevo Astrológico, Año Nuevo tradicional. Bueno, tienen esos videos de Año Nuevo 2026, Año Nuevo Astrológico, vayan a escuchar ahí, porque yo les conté, el Sol toca el grado cero de Aries dentro de un mes, el 20 de marzo, cuando también Mercurio arranca directo en Piscis grado 8, cuando el Sol toca el grado cero de Aries y se va a ir conjuntando con Neptuno y Saturno en Aries. Y Saturno se mueve más rápido que Neptuno. Neptuno está 15 años en un signo, Saturno 3, para simplificar. Entonces, es importante que entendamos que Saturno va a avanzar rápido, se conjunta con Neptuno y sigue avanzando. De hecho, vamos a tener, a partir de ahora que Saturno entra en Aries definitivamente y no va a volver a estar en Piscis hasta dentro de 30 y pico de años, Saturno entra en Aries y va a estar directo hasta el 26 de julio, 26 del 7, que empieza a retrogradar ahí en el grado 14, ¿ok? Va a llegar a la mitad de Aries prácticamente, para que sepan. Hasta mitad de año llega a mitad de Aries, grado 14 de Aries, y empieza a retrogradar hasta final de año, hasta el 10 de diciembre, que va a despertar en el grado 7 de Aries. Entonces, avanza con todo hasta el grado 14, revisa los últimos 7 grados, los primeros 7 los transita y los establece, ¿no? Como si uno dijera, marco el territorio, marco acá, acá voy a armar mi casa, marco el terreno. Después empiezo a construir y voy a revisar lo construido, pero no voy a revisar la base que ya marqué. ¿Se entiende? Es como yo hago 14 kilómetros, pero no voy a revisar los 14 hacia atrás, voy a revisar 7. ¿Ok? Para que entiendan. Entonces, lo más fuerte se va a venir de acá a mitad de año. ¿Está? Después vamos a tener el resto del año para revisar. Revisar todo eso que se empezó con Saturno en Aries, alineado con Neptuno en Aries. Este, es bueno saber, déjeme ver que no me fijé, Neptuno cuando empieza a retrogradar. Pero bueno, ahora vamos a ir a las bases, ¿no? De entender qué es lo que qué es lo que representa un Saturno en Aries, qué es lo que representa Saturno, qué es lo que representa Neptuno, qué es lo que representan ellos en Aries y qué es lo que representa la conjunción, ¿ok? Que eso es importante entender. Pero quiero ver, porque no me acuerdo a Neptuno cuando retrogradaba, si retrograda Neptuno. Neptuno va a estar directo hasta el 7 de julio. Lo voy a anotar porque me voy a olvidar. Entonces, perdón, hasta el sí, hasta el 7 de julio, 7 del 7 va a llegar al grado 4 de Aries. Fíjense que para ese momento Saturno está en el grado 14, Neptuno recién va a estar en el grado 4 y va a empezar a retrogradar hasta el 12 de diciembre. Prácticamente arrancan los dos juntos. 10 del 12 despierta Saturno en el grado 7 de Aries y el 12 del 12 despierta Neptuno en el grado 1 de Aries. Entonces, bueno, importante tener esta data, porque una vez más refuerzo que esta conjunción Saturno-Neptuno avanza con todo hasta julio, hasta mitad de mes, mitad de año digo. El 7 del 7 empieza a retrogradar Neptuno en el grado 4 de Aries hasta el grado 1, despierta el 12 del 12, 7 del 7 al 12 del 12, del grado 4 al grado 1 de Aries va a revisar Neptuno la segunda mitad del año y Saturno hasta el 26 de julio llega al grado 14 de Aries, revisa hasta el 10 de diciembre grado 7, ¿ok? Entonces, fíjense las movidas fuertes que vamos a tener con estos dos. Bueno, vamos a mirar primero el mapa y ya les hablo de cada planeta, lo que representa y después qué significa eso en Aries.
Y después tienen que buscar ustedes dónde está Aries en su carta o pueden ir a buscar el video. Voy a ver si se los puedo dejar conectado con este video al final para que lo vayan a escuchar. Acá tenemos Aries, Aries, Aries. Acá tenemos Saturno y Neptuno en Aries, grado 0 con 45 minutos. La luna ya está en el grado 11 de Aries prácticamente, siendo casi el mediodía de este viernes 20 de febrero. Y ¿a quién responden? Bueno, Quirón también está en Aries todavía, ¿eh? ¿A quién responden Saturno y Neptuno conjuntos en Aries? A Marte. ¿Y dónde está Marte? Marte está en el grado 22 de Acuario, ¿eh? Marte va a tocar el grado del eclipse que tuvimos en Acuario el 27 de febrero. Ese va a ser, por ejemplo, un momento de activación del eclipse, de ese eclipse anular de Sol en Acuario, grado 29. Bueno, ahí va a tocar Marte el 27 de febrero, va a tocar, va a activar, va a motorizar a través de una acción, de un movimiento instintivo, de una reacción, de una, ¿no? Hacer algo al respecto, de ir por algo. Va a haber movimiento colectivo, agite colectivo, porque Marte en Acuario es lucha colectiva, reacción colectiva, la reacción de distintos colectivos de pertenencia, luchas sociales, ¿no? Ahí va a estar fuerte. Pero bueno, no va a estar, no genera ni un sextil, porque para que haga un sextil, que es un ángulo de oportunidad, ¿no? Que mueva a Saturno, Neptuno, principio de Aries, debería estar acá a principios, como está Plutón, a principios de Acuario. Y eso ya no está sucediendo, ¿ok? Pero sí, cuando esté al final de Acuario, va a estar en tensión con Urano, Marte, como todo el eclipse estuvo en tensión con Urano en Tauro. Pero bueno, la cuestión es que Saturno y Neptuno están acá inaugurando algo muy nuevo, muy importante para Argentina. Fíjense que tiene que ver con los cambios, Casa 11, con los colectivos de pertenencia, con el territorio acuariano, que es experiencias acuarianas, experiencias grupales, colectivas, sociales, comunitarias, experiencias de cambios que irrumpen, ¿no? De manera inesperada. Ahí es donde Saturno y Neptuno están trabajando para lo que es Buenos Aires, Argentina, ¿no? Como punto de referencia. Pero en general, si uno quiere ver en su país, tiene que ver la carta de su país, ver dónde sucede eso. Para la carta de Argentina, tanto la carta de Argentina desde su sol en Cáncer, Argentina tiene el sol en Cáncer, esto sería 12, 11, casa 10, y también desde el ascendente en Libra, Argentina tiene ascendente Libra, esto se da en casa 7. Y respecto, por ejemplo, a la carta del regreso de la democracia del 83 en Argentina, esto tiene que ver con la casa 6, la zona de trabajadores, cotidianeidad, que es lo que estuvo pasando ayer justamente, que hubo reforma laboral, que hoy va al Senado y seguramente la semana que viene salga esa ley de reforma laboral que retrotrae realmente jornadas que estaban en 8 horas a 12 horas, bueno, un montón de cambios que desde mi perspectiva van en contra de los trabajadores, claramente. Supuestamente es una modernización, pero en lo concreto, para mí nada que ver, pero bueno. Pero bueno, yo acá no estoy para opinar de política, pero no es raro que esté pasando esto. Para eso sirve la astrología. Cuando yo hablaba hoy con un amigo, ¿no? Que me mandaba un video de alguien que decía como, sí, están cambiando los tiempos, y sí, ya lo sabemos, todo lo que estamos con astrología ya lo sabemos, porque yo les insisto, por eso es interesante la astrología, no solo para entendernos a nosotros mismos, sino entender el medio en el que estamos habitando, lo que está moviéndose a nivel colectivo, y entender que se están viniendo ciertos tiempos para la humanidad que son claves, importantes. Estamos en un momento de movimientos importantes a nivel humanidad. Hay tiempos donde se establece algo y perdura, y luego donde eso empieza a agitarse porque se viene un nuevo salto evolutivo. Y bueno, cuando uno sabe mirar el cielo, puede comprender que hay algo que va a pasar acá en la Tierra, no porque pasa allá arriba la consecuencia se ve acá abajo, sino que va en paralelo. Yo leyendo el cielo entiendo lo que está pasando en la Tierra. No es que porque en el cielo pasa en la tierra, ¿ok? Sino que es algo que es como el reflejo en diferentes frecuencias o ámbitos, ¿ok? Por eso sirve mirar el cielo, porque uno conociendo lo que han movido, lo que ha sucedido en la Tierra cuando han sucedido estos movimientos planetarios, que es el reflejo, una vez más, no es causa-consecuencia, es el reflejo una cosa de la otra, podemos entender que se vienen ciertos movimientos fuertes. Saturno es
todo lo que es la estructura de algo. Por ejemplo, la estructura del tiempo, la organización del tiempo, viéndolo en el largo plazo. Saturno es todo proceso que lleva tiempo para conquistar algo, una meta, para darle forma, materializar algo concreto. Saturno es la estructura ósea en nuestro cuerpo, es todo lo que perdura a lo largo del tiempo. Es la estructura de un edificio, es, por ejemplo, la estructura social, las convenciones sociales, las normas, las leyes, las estructuras jerárquicas, las instituciones, los gobiernos, todas las grandes organizaciones a nivel mundial, ¿no? El G20, el G7, la ONU, la OMS, no sé, todas las organizaciones de países, de gobernantes, de todo eso es Saturno, porque Saturno es la autoridad, es el tiempo, es la realidad concreta. Por eso cuando sabemos que está Saturno metido en el medio en algún tema en el cielo, sabemos que se viene algo tangible. Si viene algo a través de la experiencia concreta con la realidad, de algo en la realidad concreta toma forma. Por eso cuando miramos a Neptuno, que es todo lo contrario Neptuno, Neptuno es lo intangible, lo abstracto, lo sutil, lo inconsciente. Saturno puede ser el iceberg y Neptuno es el agua, el océano inmenso en el que flota un iceberg. Y tenemos la parte que se ve, la parte que no se ve, todo lo que no se ve, todo lo que está por debajo de lo tangible, todo lo que tácitamente se mueve, todo lo que es subliminal, el inconsciente colectivo. Cuando hablamos del ideario, ¿qué queremos decir? Los valores que sustentan la realidad como la vivimos y la habitamos a nivel social y mundial, como humanidad. Neptuno habla de la humanidad, Neptuno habla de las grandes masas, ¿no? No es Acuario, los colectivos de pertenencia, es las grandes masas, los movimientos grandes de refugiados, los movimientos grandes de gente por guerras, por hambrunas, por cambio climático, por desastres naturales, por movimientos, ¿no? Grandes. Neptuno es el movimiento grande por debajo de lo visible que hace que en lo visible cambie la realidad concreta, Saturno. Entonces, cuando hablamos de Neptuno en Aries, es que primero entender que Neptuno sale de su energía natural, que es Piscis, que para que Neptuno llegue a Piscis dio toda una vuelta de 165 años y que deja su energía, deja su frecuencia natural para entrar en una totalmente diferente, porque Piscis y Aries son fin y principio, son dos cosas muy distintas. Una es la disolución, el final, lo intangible, lo abstracto, lo que no se ve, el mundo de los sueños, de lo onírico, de la espiritualidad, y el otro es el mundo de la acción, el inicio, el arrebato, el impulso, la iniciativa, la energía pionera, la apertura de caminos donde no lo hay, el mandarme de cabeza con algo, es cuerpo, es acción, es fuego. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no vamos a sentir este cambio? Lo vamos a sentir, lo vamos a sentir. Y sobre todo porque está Saturno, que es el que dice, yo conecto con este nuevo ideario, conecto con estos nuevos valores, este nuevo sustrato de la humanidad a nivel del inconsciente colectivo y lo hago forma, lo aterrizo en la realidad concreta. ¿Ok? Lo que pasa es que es re paradójico esta conjunción Saturno-Neptuno, porque así como Saturno da forma, construye, genera una nueva estructura, una nueva acción con responsabilidad, porque Saturno es responsabilidad, compromiso, constancia, disciplina, pensar en el largo plazo, es hacer con autoridad, con responsabilidad, consecuencias ¿no? Las acciones tienen consecuencias tangibles. Tengo que actuar con responsabilidad. Saturno es tengo que, es el deber ser, es el mandato social. No es voy a ver si no, no. Tenés que actuar y tenés que hacerlo con responsabilidad. Va a haber consecuencias, van a ser tangibles. Hay algo también de soy mi propia autoridad, porque es la autoridad del yo. Ya no hay, o sea, realmente Saturno en Aries y conjunto a Neptuno que todo lo disuelve, todo borra el borde, todo lo confunde, es que pierdo referencia en el afuera.
no encuentro un gobierno, una autoridad, una persona que me represente. Entonces, crisis de representatividad. Saturno junto con Neptuno es crisis de representatividad, porque Neptuno, que es lo sutil, Neptuno es como esa especie de neblina que no me deja ver mucho más allá del primer metro que estoy recorriendo en la ruta. Es la nebulosidad, la confusión, el espejismo, que parece una cosa pero es otra. Cuando vamos en la ruta y pareciera que la ruta está mojada más adelante, pero en realidad no lo está. Cuando vemos un espejismo en el desierto, es un espejismo justamente. Creo que veo algo, es una ilusión óptica, pero eso no existe. Y a medida que voy avanzando parece que se va corriendo más allá, es la utopía. Por eso es el ideario, es el ideal que me mueve hacia determinado lugar. Hay un nuevo hacia dónde. Em, hay un nuevo movimiento inconsciente de hacia dónde ir. Estamos empezando un nuevo viaje de la humanidad a nivel del alma humana, pero también construyendo una nueva realidad, una nueva estructura social, nuevas convenciones, normas para convivir en sociedad, pero donde el yo prima, pero también el yo está perdiendo fuerza. Por eso todo el tiempo se van a dar cuenta de que en la realidad vamos a ver como la limitación del individuo, el condicionamiento, porque Saturno limita para enseñarnos a valorar la energía. Entonces, cuando Saturno está en Aries, limita la acción, condiciona la acción, le hace sentir el peso de una acción por sus consecuencias. Saturno nos hace chocar con la realidad, chocar con la autoridad, chocar con la norma, chocar con la ley. Yo voy de cabeza a romper con la estructura que ya está establecida, yo voy de cabeza a tirar abajo un muro como la cabrita, voy con los cuernos a ponérmela contra esa pared que se construyó, voy a tirar abajo esa estructura social y voy a iniciar una nueva a los cabezazos, a la chocada de cuernos, a romperme los cuernos contra la realidad. Entonces, es violento, es activo, es de fuego, es primal, o sea, no es con un pensamiento, no es una acción constructiva, podría serlo si usamos, ¿no? A Saturno, ¿no? Y decimos, che, tengo que hacerlo con responsabilidad. Pero lo que va a primar seguramente es la acción reactiva con, chocando con Saturno. Saturno me va a enseñar a empezar a tomar acción con inteligencia, pensando en el largo plazo, con responsabilidad por las consecuencias. Saturno nos viene a enseñar las consecuencias de actuar de manera irresponsable, iracunda, colérica, de quemar nuestro combustible de manera irracional, de manera primitiva, de manera reaccionaria, de manera instintiva, nos va a enseñar a usar nuestro instinto de una manera más inteligente en el tiempo, a aprender que las acciones tienen consecuencias y que eso son consecuencias que perduran en el tiempo. Hay mucho de eso, ¿ok? Entonces, Aries es como la limitación, el condicionamiento, el borde, chocar con algo. Hay que ver cada persona, si pensamos a nivel individual, incluso lo podemos pensar en sociedades, si la sociedad demuestra cierta madurez a la hora de actuar o si es una sociedad que es muy ariana y no tiene borde y no reconoce la autoridad, no reconoce el límite, no reconoce la condición, o sí, o es súper saturnina y está muy apegada al deber ser. Pero bueno, podemos sentir, por un lado, la idea es construir con una acción responsable pensando en el largo plazo, entender las consecuencias tangibles que perduran en el tiempo cuando yo actúo de manera instintiva, primitiva, reaccionaria, colérica, pionera, emprendedora, o sea, luz y sombra, ¿ok? Y poder sostener mis acciones, mis iniciativas, mis emprendimientos en el largo plazo, que no sea algo que hoy tengo ganas y mañana se me fueron las ganas, construir con ese combustible, pero para eso también Saturno nos va a limitar, nos va a condicionar, nos va a mostrar cómo aprender a usar los pocos fósforos que tenemos para emprender, para encender una fogata, porque si yo no los uso con inteligencia me voy a quedar sin fósforos y no va a haber fuego para iniciar. Entonces, es como muy complejo este tránsito que estamos empezando. Yo creo que va a ser heavy los primeros 3 años, porque son los primeros 3 años de Saturno sentando las bases de esta nueva realidad. Entonces, son 3 años para
entrar en esa especie de quizás la ley de la selva, la ley de la jungla, la ley del individuo, mi ley, mi propia ley. Voy a tener que establecer mis propias leyes y regirme por mis propios por mis propias referencias, ser mi propia autoridad de vida, porque no va a haber afuera, y esto es crisis de representatividad, ninguna ley o autoridad que yo respete o que yo sienta que me lleva por buen camino. Por eso es un crisis de representatividad, crisis política, crisis institucional, crisis en los gobiernos, o sea, toda esta mugre que estamos viendo que sale de todo lo que es los poderes, los grandes poderes, las grandes cúpulas de poder económico, político, social, mediático, o sea, ¿no? Toda la mugre la está mostrando también Plutón desde Acuario, ¿no? Sacando la mugre a través de las redes sociales, mostrando la mugre que había detrás de todo eso. Y también invitando a los distintos colectivos de pertenencia, a las redes de apoyo a que se regeneren, como los hongos debajo de la tierra, regeneración, ¿no? Para poder realmente ser funcional, pero positivamente, constructivamente a este gran inicio que estamos viviendo. Por eso vamos a ver todo el tiempo, ¿no? Plutón en Acuario conectando con Saturno, Neptuno en Aries y Urano al final de Tauro entrando en Géminis también, ¿no? Van a estar, ese triangulito va a estar activo, que es todo el tiempo la transformación, ¿no? De las masas, de los colectivos, perdón, de los distintos colectivos y comunidades y redes de apoyo, Plutón en Acuario y la revolución, terminar de revolucionar cuestiones de apego, de estancamiento, de ideas de estabilidad y seguridad que ya cumplieron su ciclo, y romper con el relato cuando Urano entra en Géminis. Y revolución del medio ambiente, mucha revolución de ideas de medio ambiente, de intercambios, de opiniones, de puntos de vista, porque estamos construyendo una nueva estructura social. Y esto lo tenemos que entender. Lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ok? No ahora ya. Estamos construyendo las bases y Saturno se queda 3 años, ¿ok? Entonces, paciencia, vamos a ver mucha, como en cualquier situación de gran inicio, es caos, es, bueno, choque de realidades para construir una realidad superadora. Sabemos que en Aries es fuego, es reacción, es choque, lucha territorial, disputa, ¿ok? Por quién va a establecer esas bases, a quiénes benefician, favor de quién, cuál es ese nuevo deber ser, esos nuevos mandatos sociales, esas nuevas convenciones en las cuales podemos funcionar. Para eso va a haber quema, va a haber fuego, va a haber combustible, ¿ok? Porque necesitamos quemar las estructuras que se vinieron derrumbando con Plutón en Capricornio los últimos 15, 20 años, con Saturno, Neptuno en Piscis disolviendo las estructuras, disolviendo, cerrando un viaje de la humanidad para empezar este nuevo viaje. Entonces, es fuerte, sí, es rasposo. Hay que entender, cuando empezamos a entender los elementos, la cualidad de los signos y la función de los planetas, después cada uno tiene que ver en qué escenario de su vida se da. Por ejemplo, yo tengo el Sol en Escorpio y para Escorpio este gran inicio tiene que ver con una nueva forma de habitar nuestra rutina, nuestro cuerpo, de gestionar nuestro tiempo cotidiano, de ver cómo organizamos una nueva rutina donde el cuerpo y la rutina y el trabajo o lo que hagamos a diario, el servicio que demos, sea perdurable en el tiempo, ¿ok? Y hacerlo con responsabilidad y cumpliendo una función para ese inconsciente colectivo, ¿ok? Para el alma humana. Entonces somos como los obreros de ese nuevo gran sueño de la humanidad o esa nueva gran utopía de la humanidad y somos los que vamos a construir y responder a ese arquitecto que es Saturno, que es lo que la sociedad va a establecer como nuevas convenciones sociales. Por el lado de mi ascendente en grado 18 de Tauro, y lo aclaro porque por eso tengo a Aries grado 0 en el casa 11 y no en casa 12. Yo voy a estar trabajando mucho todo lo que tiene que ver con mi participación como pionera, emprendedora, encendedora de mecha, motorizadora de nuevos grupos, nuevas redes, nuevos cambios, ser un poco agente de cambio dentro de la comunidad, de los distintos grupos de participación,
usando, ¿no? El lenguaje de lo astrológico que es muy de la casa 11 o de Acuario, eh, para un poco transmitir, contar, compartir, acompañar desde ese Saturno-Neptuno en Aries en casa 11, bueno, construir una nueva manera de gestionar el tiempo, la realidad y esa utopía en comunidad, en grupos. Empieza una nueva realidad, una nueva manera de negociables, no negociables en relación a lo que doy, en relación a mi audiencia, en relación a cómo genero recursos con los servicios que yo le brindo a la comunidad. Bueno, hay un montón de cosas que construir, que hacernos cargo, que tener mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos con lo que compartimos en las redes, con lo que le damos a ese grupo del cual pertenecemos, la comunidad de Yo Soy Otro Tú, por ejemplo, o la audiencia que tengo en YouTube o en las distintas redes. Y tener mucho, mucho cuidado con las nebulosidades neptunianas, con ser, y eso es algo que yo trabajo mucho desde hace muchos, muchos años, cuando hacía tarot, todo siempre traté de tener mucha claridad interna de lo que estoy haciendo, de lo que sí, de lo que no, de hasta dónde sí, hasta dónde no, y de ser muy claro con las personas a las que le doy mis servicios. Por eso hasta ahora al menos, toco madera, no he tenido ningún problema real con nadie, porque trato de hacerlo como con mucha claridad y honestidad de base, ¿no? Y esa ha sido un poco mi ley, ¿no? Para brindar estos servicios que nunca pensé yo que iba a hacer esto. Realmente yo quería hacer música, quería ser cantante. Mis viejos querían que yo tenga una carrera más tradicional, con la cual tener un dinero que me asegure mi supervivencia. Y bueno, y la vida me puso en el lugar que la vida sabe, ¿no? Y yo un poco cuando entendí eso, dije, ok, a donde Dios me ponga, a donde la vida me ponga, allí estaré, trataré de hacerlo con honra, de lo mejor posible, con integridad, con responsabilidad, no solo por los demás, sino también por mí misma, porque realmente es entrar en territorio desconocido, que es un poco lo que nos va a pasar ahora, así que de eso puedo compartir experiencia porque me ha pasado. Sin título, sin haber estudiado en una escuela de tarot, sino hacerlo todo muy, yo tengo luna en Aries, por eso, y en casa 11 entonces muy pionera por ahí en eso, muy audaz, ¿no? Porque hay que ser audaz a veces para hacer algunas cosas, pero con mucha honestidad. Y eso es lo que protege lo que yo doy y brindo y comparto. Yo nunca digo que soy una cosa cuando no lo soy, o que sea algo que no sé. O sea, lo que comparto es lo que sé, y de hecho les digo, si quieren más, por eso a mí me encanta compartir y no tengo ningún problema con que escuchen otros astrólogos, busquen otros servicios si el mío no les satisface, con tarot, con todo. ¿Por qué? Porque hay espacio para todos y yo tengo como muy claro que llega a mí la persona que tiene que llegar a mí, y el que resuena, resuena, y el que no, no, y está bien y no es nada personal acá. Acá yo sé que la vida me puso donde estoy, y como digo, siempre me va a poner donde tenga que estar, y mi única función no es ver a quién llego, si están contentos o no están contentos. No, yo trato de hacer lo que me toca hacer con la mayor coherencia posible, con claridad, con honestidad, para que justamente eso llegue lo más impecable posible, porque mi función es ser canal de alguna manera, ¿no? Todos somos canales a través de lo que hacemos, barriendo una calle, lavando los platos, cuidando a los hijos, a los abuelos, siendo enfermeros, médicos, gobernantes, atendiendo un kiosco, un almacén, siendo plomero, gasista, electricista, abogado, no sé, qué sé yo, locutor, lo que fuera, streamer, youtuber, lo que sea. Entonces, somos canales a través de nuestra acción, a través de nuestro servicio, de nuestro producto, de nuestro rol dentro de una institución, de una empresa, de una familia, de una comunidad. Y lo importante es eso, entender el rol, entender el alcance, la responsabilidad de ese rol y tratar de hacerlo lo mejor posible, sabiendo que nos podemos equivocar, pero sabiendo que la equivocación es humana y no una equivocación por negligencia, por decir así. ¿Ok? Así que creo que esas son un poco lo que puedo compartir de lo que siento que nos puede ser de servicio a partir de ahora. Eh, Realmente hay algo de la supervivencia ariana, porque una cosa es el territorio Aries, la casa uno, y otra cosa es la energía ariana. Y acá, siempre que hay eventos, está bueno entender.
la diferencia entre el signo y la casa, o sea, entre la energía y el territorio en el que sucede eso. No es lo mismo, porque los signos son la energía con la cual los planetas ejercen su función en determinado escenario de vida o territorio o casa, ¿ok? Entonces es muy importante entender eso para poder hacer una lectura de tu propio mapa, que yo les invito a que lo hagan, porque yo entré en la astrología por querer entender mi propia carta y aprendía para entender mi carta y sin querer después terminé leyendo otras cartas y viendo que se me daba bien y algún día alguien me dijo, no entiendo por qué lo estás haciendo gratis, porque así fue. Y a mí me pasa mucho eso, ¿no? De quizás en ese caminito, por ahí por mi ascendente en Tauro, que voy lento pero seguro y que voy como, vine un poco a aprender a reconocer el valor de lo que soy, de lo que hago, ¿no? Vine a eso. Es mi ascendente, es mi camino de vida, aprender a valorar lo que hago, aprender a valorarme, aprender a hacer con valor, aprender a reconocer el valor de las cosas, pero también a reconocer mi propio ritmo para hacer las cosas. Eh, para eso sirve, ¿no? Esto de entender y usar cada evento que hay astrológico para seguir entendiendo cada vez un poco más la diferencia entre lo que es un signo, una casa y un planeta. La casa son los escenarios, las situaciones, las experiencias de vida. La energía con la cual se viven esas experiencias son los signos. Y dentro de ese escenario, con esa energía, están los personajes que son los planetas que ejercen diferentes funciones, activan experiencias de determinada cualidad, con determinada energía, que es el signo, en determinado momento, etcétera, ¿ok? Entonces, Saturno nos va a llamar a tomar una lección importante. Siempre que Saturno entra en un signo, arrancan nuevas lecciones. Es como listo, ya te di todas las lecciones de Piscis, ahora vamos a empezar a darnos cuenta de todo lo que aprendimos de Saturno y Piscis. Pero ahora tenemos que empezar a aprender las lecciones que Saturno nos va a dar acerca de Aries. ¿Y qué es la energía Aries? Acerca de iniciativa, arrojo, audacia, valentía, coraje, individualidad, abrirnos camino, la energía pionera, el emprendimiento, el hacer, el movernos con instinto, el movernos también en supervivencia, el construir mi nuevo yo en un nuevo mundo, en una nueva estructura social. Como empieza algo grande a nivel humanidad, que se va a trasladar a una nueva construcción social, ahora que Saturno alcanzó a Neptuno, y esta construcción va a llevar 3 años para mí, que se termine de asentar y definir, entre idas y vueltas de Saturno en Aries, con los tiempos de retrogradación de Saturno, que son largos y nos van a dar el tiempo, justamente hablando de Saturno, para procesar e integrar esa construcción que estamos haciendo. Es ahí a donde vamos a tener momentos donde vamos a tener que actuar, ¿no? Estos primeros 6 meses del año son para hacer con responsabilidad, hacer pensando en el largo plazo, hacerme a mí, hacer mi propia acción, ¿ok? Construir mi propia valentía, coraje, sentido del yo, iniciativa, emprendimiento, mis propios bordes, mi propia mi propia ley en el sentido de bueno, si todo es un caos y no hay ley, ¿ok? Porque cada uno está, al final es como que las leyes están perdiendo fuerza, las instituciones, los gobiernos, hay crisis de representatividad. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo yo entiendo la comunidad y la sociedad y el mundo hoy? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué rol voy a ocupar? Construirme, establecerme como mi propia autoridad, respetarme, referenciarme en mi propia experiencia, porque Saturno habla de nuestra experiencia de vida, en las cosas que aprendí en la vida hasta ahora, cuáles fueron las lecciones importantes de madurez, de constancia, de disciplina, que me enseñaron a valorar el tiempo, el esfuerzo, la dedicación. Bueno, todas esas lecciones hay que tomarlas y usarlas para construir un nuevo yo en esta realidad. Eso es a nivel más individual, ¿ok? Súper importante entender que va a haber confusión porque está Neptuno, entonces es como Saturno construyendo, actuando, y Neptuno está ahí nebuloseando.
Que esté Neptuno es súper clave y hay que leerlo completamente porque si nosotros habláramos solo de Saturno en Aries serían una nueva lección de Saturno, 3 años para darle caña a la acción, a actuar, a hacer, a aprender por hacer y no por pensarlo tanto y no por no soñarlo, sino es como tengo que salir a actuar, tengo que ir por eso, tengo que motorizar, tengo que mover, tengo que actuar para entender el territorio y poder cometer errores y aprender de los errores. No son años para hacer todo perfecto. Por eso estuvimos con el último año y medio con el nodo sur en Virgo y seguimos teniendo algunos eclipses en Virgo. ¿Por qué? Porque tengo que soltar el apego a la perfección, a la eficiencia, a la eficacia, porque ahora estoy empezando una nueva construcción, algo nuevo, distinto, que desconozco, tengo que empezar a construir y no sé dónde estoy construyendo, qué quiero construir. Entonces, estos 3 años son para entender quién quiero ser yo en este mundo, cómo construir ese yo que quiero ser. O sea, son varias etapas, ¿ok? No va, quiero que entiendan que no va a haber claridad. Justamente Neptuno ahí un poco cuenta eso. Va a haber espejismos, confusiones, pensar que estábamos haciendo algo bien y darnos cuenta que lo estábamos haciendo mal. Ahí también les puedo contar, pues me ha pasado tantas cosas en los últimos años que realmente puedo compartir por experiencia, que es lo, como yo digo, la madre de las madres. Miren, yo por ejemplo miren, mucho Saturno fue esto, me tuve que hacer cargo, si bien yo me quise hacer cargo, pero si no la ley me iba a obligar igual a mí o a mi hermana más grande o a mi papá, porque alguien se tiene que hacer cargo, y si no iba a recaer en el Estado padre que se haga cargo, que de hecho por un momento lo fue. Cuando mi mamá no se pudo hacer cargo, cuando yo me llamaron para que me haga cargo de mi mamá, mi hermana, que mi mamá estaba en una situación de alcoholismo, mi hermana más chica con discapacidad, mi papá que no se quería hacer cargo y había pasado mi número y el de mi hermana más grande para que nos hiciéramos cargo. Mi hermana más grande estaba con quimioterapia porque venía saliendo de un cáncer recién mamá. O sea, yo me encontré muchas situaciones con esto que les digo, ¿no? Sé lo que es, porque a mí me llamaron y yo de repente estaba en una audiencia con un montón de gente, profesionales, una jueza, un asesor legal por mi hermana, la gente que atendía a mi mamá en la parte de Alcohólicos Anónimos, el centro de día donde iba mi hermana, asistentes sociales, o sea, había de todo. Y yo en ese momento, muy consciente de los riesgos, las consecuencias, y era una situación grave, decidí no hacerme cargo. ¿Por qué? Porque sabía que era la única que estaba bien, la única que había construido una realidad tranquila, que podía hacer algo, pero que era como hacer el movimiento que me estaban pidiendo, era llevar puesto a la única que más o menos podía llegar a hacer algo mirando más allá de la hora. Yo en ese momento pude ver el largo plazo y dije, si yo hago esto ahora, esto en 2 o 3 estamos todos mal directamente. No va a haber a quién llamar, no va a haber a quién salvar. Voy a hacer una más a la cual rescatar. No es difícil hacer eso, no es fácil, digo, muy difícil porque mucha gente, mucha responsabilidad, gente que sabe mucho más que vos estás ahí como un ser humano simple de la vida que estás en una experiencia que tenés que actuar y hay ley y hay, ¿no? O sea, no es una pavada. Pero yo que venía trabajando mucho con biodecodificación, con el árbol genealógico, con los mambos de mi familia, eran cuestiones en las que yo ya estaba muy involucrada. Bueno, intenté hacerlo con la mayor responsabilidad posible. De hecho, tuve varias situaciones en las que tuve que decir que no, en situaciones donde cualquiera diría, ¿cómo vas a decir que no? O sea, yo decía que no porque sabía que me iban a necesitar más después y que me tenía que rescatar a mí para poder estar para después. Pues si yo no me rescataba en ese momento y de alguna manera me inmolaba, no iba a resolver nada. Y no son situaciones, como les voy a decir, situaciones muy difíciles de decir, ahora no, propongo algo, no es que decía que no y me iba, sino propongo esta otra solución. Esa solución que propuse en ese momento, que todos estuvieron de acuerdo, no se llevó adelante y la situación explotó y se resolvió desde el lugar del Estado. Sole, mi hermana más chica, terminó en un hogar, mi mamá siguió con su tratamiento y todo, pero la verdad no sobrevivió. eh, y todo tiene que ver con el desborde, ¿no? Muy, muy Piscis, muy Saturno en Piscis, fue los últimos 3 años, pero ya esto ya fue 2017, 2018, antes de que Urano entrara en Tauro. O estaba yendo y viniendo de Aries a Tauro. Y por eso yo sé muy bien lo que es. Y tener que atajar cosas de repente que hacen que tu sistema nervioso
quede girando en falso por mucho tiempo, ¿no? Atajando cosas que muchos me dicen, no sé cómo hiciste. Yo tampoco sé cómo hice, porque realmente si hubiera sabido todo lo que iba a afrontar los últimos 7 años, no sé si hubiera arrancado con algo, o me hubiera deprimido, me hubiera tirado a llorar y a dejarme ahí, ¿no? Que morir. Creo que porque el instinto prima, como pasa con Aries, prima el instinto y hay que salir a actuar y salir a resolver. Y es algo que por mi luna en Aries yo tengo y en casa 11 que es ante los cambios, yo voy, afronto, encaro, trato de con lo que tengo resolver y he aprendido mucho a resolver por eso. Primero porque mis viejos fueron muy así, me enseñaron mucho a actuar, a resolver, nunca los vi como quedarse ante situaciones, crisis, etcétera. Y bueno, después cambió mucho, ¿no? Por supuesto, con todo lo que pasó, pero a mí me tocó eso y yo aprendí mucho, por ejemplo, con el tema de los espejismos, también algo muy Neptuno, era que yo al sacar a mi hermana de un hogar, que salió ella en realidad en terapia intensiva, de un hogar en el que estaba, hogar entre comillas. O sea, ustedes duden, cuando algo se llama hogar, cuando algo se llama libertad, cuando algo lo llaman. Ustedes duden, porque todo lo que se nombra es de lo que se carece, ¿eh? Es como los nombres que llevamos nosotros. Nos nombran de una manera porque hay un anhelo de que eso que no está se manifieste. Entonces, me acuerdo mucho de estar muy convencida cuando yo logré cuidar a mi hermana, me salió la tutela a nombre mío, digamos, para hacerme cargo de mi hermana. Yo enseguida, cuando falleció mi mamá, fui a decir, me quiero hacer cargo de ella porque quería sacarla de ese lugar en el que estaba, pues sabía que en cualquier momento la iban a matar. A esto tuvieron de matarla. Y de nuevo, hubo muchas cuestiones legales. A mí el hogar, o sea, me mandaron un papel diciendo que yo nunca me había hecho cargo, yo tenía testigo, tenía de todo, pero, o sea, hay que jugar con la realidad y hay que tener audacia para no dejarse comer por el león, por decir así. Hay que tener mucha audacia y tener muy claro lo que uno es, lo que uno hace, cómo lo hace, porque a veces la realidad se pone heavy. Ya se los digo, yo fueron muchos años de muchas cosas una atrás de la otra, quedarnos sin casa, cosas que realmente uno dice se resuelve, cómo se resolvió, y por eso les cuento todo esto porque es mucho lo que está pasando ahora y nos puede servir a todas y a todos. Dios quiera, ya lo viví, espero poder haber vivido eso para ser de servicio para los demás. Con Plutón en Acuario, aunque Plutón no estaba en Acuario en ese momento todavía. ¿Cómo se resolvió? Con comunidad. Yo pedí ayuda, usé mis conexiones, mis redes, gente que conocía a mi hermana Sole, sabía nuestra historia y quiso ayudar porque hay solidaridad, porque a veces se resuelve por abajo, no por arriba, no se resuelve desde el Estado, desde el gobierno, a veces se resuelve desde la red, desde la comunidad, desde las amistades, desde la gente solidaria. Y bueno, y fue así, que cada uno de esos escollos, esas situaciones, desde mi red espiritual de gente que labura con la espiritualidad y nos sostuvo energéticamente y nos allanó el camino muchas veces, hasta mis ancestros, digo yo, que están ahí arriba, mi mamá que seguramente me tiraba 50 soluciones para ayudarme, desde personas milagrosas que estaban en el camino, porque es así, son caminos de, ¿no? El camino del héroe o de la heroína, donde hay un obstáculo y hay una herramienta o hay una persona que te ayuda, hay un guía, un maestro, siempre está ahí la magia. Pero bueno, el tema es que son situaciones donde realmente no hay tiempo para pensar. Y eso es Aries. No hay tiempo para pensar. Hay que actuar, ¿ok? ¿Por qué? Porque está en peligro la vida de una persona, la integridad, porque hay que resolver un montón de cosas. Me acuerdo que me tuve que hacer cargo al mismo tiempo de un montón de cuestiones que habían quedado materiales en mi pueblo y todo era un desastre, literal, era todo pisciano, era todo un caos y había que rearmar, reconstruir, recomponer con nada, porque ya les digo, yo tuve que dejar mi trabajo formal, pero yo ya venía trabajando con tarot, biodecodificación, astrología, venía haciéndolo sin cobrar, venía haciéndolo por hobby. Entonces, de alguna manera, les cuento todo esto porque para mí tuvo mucho que ver con lo que va a pasar ahora un poco, que es, no es que van a vivir esas situaciones, pero sí que el mood es ese, es actuar, tratar de hacerlo con responsabilidad, entender que vamos a tener que hacernos cargo de cosas. Yo les digo que
es fácil hablar cuando uno no tiene la responsabilidad sobre sus hombros o en sus manos. Solo las personas que son padres, madres, lo pueden saber lo que es la responsabilidad sobre otro ser humano o tener la responsabilidad, por ejemplo, cuando tenemos que llevar la empresa de la familia o cuando vamos subiendo de cargo y cada vez tenemos más un rol con mayores responsabilidades. Eh, es otra la historia, porque es algo que se siente a nivel psicológico incluso, ¿no? Es fácil hablar cuando uno no tiene la responsabilidad. Ah, yo también lo podría hacer, ay, yo lo llevaría de esta manera. Yo les cuento a mis amigos siempre, yo me he cruzado y me sigo cruzando gente que me dice cómo tengo que hacer con mi hermana, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué tendría que haber hecho. A cuestiones que yo, imagínense, por dentro hay que estar, después me contás, vení, vivilo, después me contás. Porque cuando uno pone el cuerpo, Aries. La historia es otra, ¿ok? Entonces, actuar con instinto, que no es lo mismo que reaccionar, que actuar de manera reactiva, impulsiva, que puede pasar, ¿ok? Puede pasar que caigamos en situaciones de estar a la defensiva, estar impulsivos, estar reaccionarios, pero justamente Saturno nos va a enseñar a aprender a actuar con instinto, ¿no? Conociendo las situaciones de supervivencia, actuar por instinto, entender el tiempo exacto en el que toca hacer algo y hacerlo, y tener la valentía para hacerlo, construir esa valentía si no la tengo, construir ese coraje, construir una iniciativa, emprender con responsabilidad, abrir camino, ¿ok? Entonces, bueno, realmente yo me acuerdo esto de no querer saber nada con los hogares y digo, no, solo la voy a cuidar yo, me hago cargo yo y nos moriremos juntas, porque todo el mundo me decía, son las dos muy chicas, son las dos muy jóvenes, te vas a arruinar la vida, ¿qué vas a hacer? Y la verdad que yo después de todo el sufrimiento y todo lo que vi, que no vuelvo a compartir porque es retraumatizarme, todo lo que yo tuve que ver y presenciar y no poder hacer nada, que es una impotencia terrible y es un dolor terrible para una persona sensible, eh, realmente quedás, eso, es un trauma que vos decís, no, no, o sea, no me importa nada, yo no va a volver a estar en un hogar, no va a volver, o sea, la cuido yo y me cueste lo que me cueste. Después me di cuenta que estaba poniendo toda mi energía, mi amor y mi compromiso con ella mal porque alguien me hizo dar cuenta de que me podía pasar algo a mí, que era lo que yo no estaba registrando. Te pasa algo a vos, tu hermana queda a la deriva. Y ahí dije, uy, con todo el amor del mundo, pero Neptuno, pero estaba poniendo toda la energía en saco roto. Cuando entendí eso y entendí mi rol, que es lo que yo les digo, entendí como, ah, no es que yo la tengo que cuidar yo y nadie le va a hacer daño nunca más, es yo la tengo que ayudar a que ella tenga su propia estructura, que deje de estar dependiendo siempre de alguien, obvio que va a depender en un sentido, digamos, por su discapacidad, pero que pueda tener la mayor eh, base sobre sí misma en el sentido de me pasa algo y ella está cuidada. Mi rol era construirle su estructura, que tenga su dinero, que tenga su lugar a donde una estructura institucional, porque es muy difícil, una familia entera es difícil a veces sostener a una persona con discapacidad, y les digo una persona sola que no tiene ni un hijo, o sea, yo ni siquiera era madre, como para tener un poco de instinto materno, aunque sea, es un montón. Y más si una es joven, yo con mi hermana más chica nos llevamos 15 meses. La verdad que yo sentía que éramos las dos como huérfanas, les digo sinceramente, éramos las dos solitas en el mundo viendo cómo hacíamos para sobrevivir. Después, yo nunca me sentí mamá de mi hermana, aunque muchos me dijeron, no, yo nunca me sentí mamá de mi hermana. Quizás por eso, porque para mí era como par, siempre fuimos par con Sole. Sí, sabía que yo tenía herramientas con las cuales cuidar, proteger, gestionar cosas que ella no podía gestionar por sí misma, que era como su, no, como me dijo la abogada una vez, su clon en algún punto. Entonces, bueno, actuar entendiendo mi rol hizo que toda la energía que yo estaba tirando como marcaritas a los chanchos fuera, ah, ok, yo lo que tengo que hacer es construirle su estructura de sostén para que ella esté bien y yo seguir estando desde mi amor, desde mi afecto como familia, pero no que ella termine, ¿no? Con una relación simbiótica conmigo, apegadísima y nada, y después encima si me pasa algo, porque a veces pasa, ¿no? Que uno protege mucho pensando que ellos son frágiles y tienen mayor fortaleza de supervivencia que uno,
Y además la vida uno nunca sabe por qué te vas, cuándo te vas, en qué momento te vas. Y ahí fue cuando todo se empezó a ordenar. Tuve que seguir lidiando con gente, autoridades nefastas, con autoridades, verdaderas autoridades que saben guiar y saben usar su rol, personas a nivel institucional, instituciones, cuestiones legales, de justicia, o sea, un máster tengo en eso, por eso se los comparto. Entonces, no les va a pasar lo que me pasó a mí, pero sí quiero que entiendan que son años para realmente construir nuestra propia base, nuestra propia referencia, ser autoridades de nuestra vida, sentir que estamos capitaneando nuestro propio barco, dejar de lado cualquier rasgo de victimismo, o de esperar que alguien haga algo por uno. No, acá es hacer red, sostenernos entre todas y todos, cooperar, colaborar, pero cada quien hacerse cargo de, ¿no? Get your shit together, sería este momento, junta tu propia mierda, vamos a decirlo así, ya que soy escorpiana, y ordenala, gestionala, mirala de frente, aceptala, asumila y después vas viendo cómo la vas convirtiendo en abono, ¿ok? Pero es un momento así, es un momento fuerte, porque además Saturno, que es como piedra, ¿no? Es como una piedra Saturno, en Aries, que es fuego, es como áspero. Entonces, Saturno va a ser la piedra que va a usar el chispazo para encender una nueva fogata, un nuevo fuego que ilumine, que le dé fuerza y combustible a la humanidad para moverse hacia un nuevo ideal, una nueva utopía de la humanidad. ¿Ok? Y Neptuno va a estar jugando un poco en contra, porque Neptuno va a nebulosear, va a confundir, va a generar estos espejismos, como le digo, que uno cree que está haciendo las cosas bien y te das cuenta porque, está haciendo todo mal, con la mejor intención, pero todo mal. Tengo que hacer las cosas de otra manera. Ok, y así vamos a ir caminando este tiempo de Neptuno y Saturno en Aries, ir viendo cómo lo sentimos hoy, con quienes somos nosotros hoy, en la realidad que tenemos ahora, y fijándote obviamente dónde está Aries para vos. Vamos a dar una vueltita por la rueda, sí, porque ¿por qué no? ¿Cómo no lo vamos a hacer, no es cierto? Ya que estamos, vamos a dar una nueva vuelta al zodíaco para que cada persona sepa a dónde están estos primeros 15 grados de Aries, la primera mitad de Aries, que es donde se van a mover sobre todo Saturno y Neptuno este año. Eh, Así que bueno, voy a hacer un stop y voy a poner en pantalla el fondo de las casitas, para que tengan en cuenta que voy a empezar a hablar de eso. Y entonces podamos decir, estuvimos hablando de la función de Saturno, la función de Neptuno juntos y hablamos de Aries. Bueno, ahora tenemos que entender en dónde, de qué manera, con qué experiencia, en qué territorio de mi vida, en qué área de mi vida va a estar empezando esto y voy a vivir esto, ¿ok? Porque eso es súper importante de entenderlo. Déjenme ver dónde tengo un cable. Aquí, aquí. Otra cosa que es importante, a ver, yo no les voy a decir que no es momento como para ponerse en serios, porque creo que sí. Hay algo que me dice que nos tenemos nos vamos a tener que poner las pilas porque se terminó la época pisciana, suave, donde estábamos más quizás laburando la parte espiritual. Y es que ahora todo ese trabajo espiritual que hizo Saturno en Piscis, que es la construcción de lo no tangible, lo que nos va a sostener ahora en este tiempo más rudo, más activo, más, ¿no? más áspero. ¿Mm? Por eso ahora vamos a darnos cuenta todo lo que Saturno nos enseñó en Piscis, a cómo sostenernos espiritualmente, internamente, para poder actuar con convicción, con coraje, con responsabilidad, con valentía. ¿Ok? ¿Qué forma va a tomar esto? Yo no lo sé. Lo vamos a saber más adelante, como todo en la vida, mirando hacia atrás vamos a comprender mucho. Así que no hay que tampoco bajar la vibración y generar miedo y sugestión y ponernos, no sé, aterrarnos por lo que pueda venir, no tiene ningún sentido.
porque nos necesitamos en calma, pero sí nos necesitamos en modo gente madura, gente adulta, ¿no? Eso sí, es como un momento para activar el adulto interno, la adulta interna, la persona, la madurez y la experiencia, como yo les decía, recoger toda nuestra experiencia y decir, yo tengo esta base y voy a usar todo esto que aprendí, que viví, que experimenté para lo que venga, ¿ok? Pero un paso a la vez también, un paso a la vez. Es cierto que tenemos durante todo marzo también toda la energía pisciana, Mercurio retrogradando desde el 26, que creo viernes es, estoy perdida con los días. Jueves. El jueves de la semana que viene que tenemos a Mercurio empezando a retrogradar. Recuerden que los días antes del jueves ya Mercurio está en estacionario, encima en Piscis, confusión, nebulosidad, lapsus, nos perdemos, nos olvidamos, lagunas mentales, dije una cosa, quería decir otra, se me escapó algo que no quería decir, mandé un mensaje que no era, estoy como en Narnia, mando un mensaje y el otro no me contesta, me dijo que nos veíamos a tal hora y se olvidó, yo me olvido, yo no contesto, o sea, burbujas totales, ¿no? Sépanlo, siempre antes de que Mercurio retrograde se pone estacionario, se pone fuerte y en Piscis es como va a estar en Júpiter, como ustedes decir, vamos a estar en Júpiter. Pero después empieza a retrogradar y bueno, nos va a dar un tiempo hasta el 20 de marzo, justamente que el Sol llega al grado cero de Aries y que ahí hay algo más personal que vamos a sentir de esto que está pasando, que estamos hablando de Saturno y Neptuno en Aries, que va a ser una experiencia más personal o tomar conciencia de lo que está pasando en el área en el área que vamos a mirar ahora. Pero bueno, Mercurio retro nos va a dar un tiempo de integración del final, como de empezar a templarnos con lo nuevo que está empezando, ¿ok? Bueno, vamos a mirar entonces, voy a poner pausa. Bueno, entonces, casa por casa, bueno, primero que nada, Aries. Aries de Sol o ascendente, Saturno, Neptuno en tu casa uno, aunque si vos tenés el Sol o el ascendente en Aries, pasado el grado cero, o sea, lo tenés, por ejemplo, grado 5, 10, 15, o tenés grado 20, por ejemplo, todas las personas que sean de Sol o ascendente en Aries, grado 15 en adelante, van a vivir todo este año el proceso de Saturno o Neptuno en Aries en sombra, en su casa 12, ¿ok? Porque el ascendente o el Sol está a grado 15, y este año ni Neptuno ni Saturno van a llegar más que el grado 14, ¿ok? Entonces, Neptuno va a llegar al grado 7, grado 4, perdón, sí, grado 4, y se va a devolver, y Saturno llega al grado 14 y se va a devolver. Así que no vamos a transitar más allá del grado 14, 15 este año. Por eso si tenés el Sol o el ascendente en Aries del grado 15 en adelante, no vas a sentir en tu casa uno, en el yo, en tu emprendimiento, en tu iniciativa, en la acción, en tu aspecto físico, en tu propia personalidad y manera de ser y tu identidad, este gran inicio, ¿ok? Lo vas a sentir en la zona de finales, cierres de ciclo emocional, cierres del alma, en estar sanando mucho de emociones de cólera, ira, bronca, resentimientos, enojos del pasado, estar como teniendo que hacerte cargo de sanar, disolver y soltar rencores, enojos, broncas, peleas, disputas que están a nivel más inconsciente o que ya es como que ya cumplieron su ciclo y ya toca soltar ese resentimiento, soltar esa bronca, ese enojo, ¿ok? Entonces va a haber personas de Aries que lo van a vivir en su casa uno, las personas que tengan Sol o ascendente en Aries, de grado cero, uno, 2, 3, 4, así hasta el grado 14, lo van a vivir, pero las personas que tienen el grado de su Sol o ascendente en Aries, grado 15 en adelante, lo van a tener detrás, ¿ok? Em, entonces, para Aries de Sol o ascendente puede ser un proceso de casa 12 o un proceso de casa 1, ¿ok? Entonces, cierres, finales, ciclos del alma, soltar, sanar, y dejar ir broncas, resentimientos, ira, cólera, disputas, enojos, arrebatos, impulsividades, y egoísmos, o construir.
y sobre todo inspirarte en una nueva manera de hacer, de mostrarte, de actuar, de emprender, de ser, de tu identidad. Es súper fuerte lo que se va a construir ahora, es como un nuevo yo, una nueva identidad, una nueva conciencia de mí, de lo que hago, de cómo lo hago, de todo lo que empiezo, empezarlo pensando en el largo plazo, pensarlo en términos de un sueño muy personal tuyo, porque Neptuno es Saturno, ¿ok? Acordate que esto es la primera mitad del año, después van a retrogradar los dos, van a revisarse todo lo que estés soltando, sanando, perdonando, dejando ir o todo lo que estés iniciando, emprendiendo, se va a revisar. Entonces, no escribas nada en piedra porque se puede borrar, ¿ok? Después, para Tauro de Sol o ascendente, esto sucede en casa 12, pero fíjense, por ejemplo, que yo tengo ascendente en Tauro, grado 18, y tengo Aries en casa 11. Entonces, esto para Tauro de Sol o ascendente puede estar pasando en la zona de grupos, en la zona de construir con responsabilidad un sueño de comunidad, de red, de grupo, con amistades, conectar con la tribu del alma y construir algo a largo plazo, hacerte cargo de tu propia voz y tu propio y ser referente de otros, de grupos, de personas, con esa energía pionera de ser quien guía, quien abre camino para otros, quien acompaña a otros en un proceso de valentía, de abrirse camino, de actuar, de hacer, pero todo muy conectado con la comunidad, con la Casa 11, con los grupos, con las amistades, con la comunidad, con la audiencia, y también los cambios, ¿no? Construir mis propios cambios, ¿no? Ser el cambio que quiero ver en el mundo sería una frase, ¿no? Muy conectada también con Neptuno, Mahatma Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, hacerme cargo de lo que yo quiero cambiar y necesito cambiar, no esperar que otro cambie para cambiar yo, no. Voy a construir mi propio cambio, voy a llevar adelante mi propio rol con responsabilidad en la comunidad, en la audiencia, en los grupos de pertenencia, en mis amistades, ¿m? y, y sanar las exigencias, los condicionamientos, el autocastigo, el tengo que, sanar mucho de los mandatos sociales y eso, ¿no? Impuestos como individuo, lo que yo creo que se espera de mí, lo que tendría que hacer, ¿no? Sanar mucho eso también. Y también hay algunos Tauro que van a tener, los Tauro de los primeros grados van a tener Aries, casa 12. Entonces si tenés a los primeros 15 grados de Aries en casa 12, este, ahí es donde tenés te toca, digamos, construir, sanar un poco lo que le dije a Aries, a los Aries de los últimos decanatos, ¿no? Los Tauros del primer decanato también tienen a Aries en casa 12, sanar, soltar, dejar ir resentimientos, enojos, peleas eternas, disputas del pasado, egoísmo, yoísmo, dolores así que están cubiertos con enojo para sentirte protegido. Bueno, hay que soltar mucho de eso ahí, ¿no? Y sanar mucho el miedo a hacer, a emprender, a iniciar, a hacer, a actuar, sanar la acción, sanar el instinto, la reactividad, la cólera, ¿ok? Después para Géminis de Sol o ascendente, si yo tengo a Géminis en casa 1 por mi Sol o por mi ascendente, voy a tener a Aries en casa 11, o puede ser casa 10 también, depende del grado de tu Sol o ascendente en Géminis. Entonces, es mucho de lo que le dije a Tauro de los últimos decanatos, tratar de construir comunidad, tratar de tomar responsabilidad sobre tu acción en relación a grupos, amistades, colectivos de pertenencia, audiencias, ser el cambio que querés ver en el mundo, promover el cambio con responsabilidad, este, crear, construir grupos para alcanzar un sueño colectivo, bueno, todo eso. Y si te agarra un poco de casa 10, porque tenés a Géminis, si yo tengo un poco de casa 10 con los primeros 15 grados de Aries, los tengo ahí en casa 10, y después termina el resto de los grados de Aries terminan en casa 11, y después tengo un poco de casa 11 con energía Tauro y el resto de Tauro en casa 12, porque tengo Géminis, por ejemplo, grado 15, el ascendente o el Sol en adelante. Bueno, si tenés el grado, la primera mitad de Aries, que es el simbolito en rojo, que es como una B corta, lo tenés ahí en casa 10.
Ahí es trabajar mucho en convertirte en tu propio jefe o jefa, tu propio referente de vida, hacerte cargo de lo que vos querés lograr a largo plazo, aprender a trabajar y organizarte en el tiempo para lograr tus metas, para construir tu propio éxito, tu propia idea de éxito y de realización personal, para hacerte cargo de tu experiencia en relación a otros, a nivel de estar en un lugar de poder y de jerarquía en relación a otras personas y ejercer ese rol con responsabilidad y con liderazgo, y con inspiración, ser de inspiración para otros, usar ese rol vocacional o profesional para inspirar a otros, para guiar a otros, para un poco aprender a hacerte cargo de tu propia individualidad profesional, vocacional. Por ejemplo, independizarte profesionalmente o vocacionalmente, construir tu propia empresa, tu propio éxito, como decía, ¿no? Tu propia forma, ¿no? A nivel de institución incluso o de profesión, podés construir tu propia empresa, tu propio emprendimiento, ser tu propia jefa o jefe. Si sos de cáncer de sol o ascendente, esto va de lleno allá en lo alto de tu carta, casa 10. Puede ser que tengas algunos de los primeros grados de Aries en casa 9. Esto va de construir y sanar tu visión del mundo y de la vida, hacerte cargo de dejar de vivir la vida y el mundo en modo supervivencia, como si todo fuera una guerra, como si todo fuera una lucha constante, ¿no? Tener la visión de la vida y del mundo como que es una lucha, todo es una lucha y todo es una guerra y todo es una disputa territorial, real o simbólica, y todo es amigo-enemigo, y salir de eso para construir con responsabilidad tu rol emprendedor, pionero en tu visión del mundo, iniciar tu propia visión, tener tu propia filosofía de vida, aprender a construir tu propia manera de ver el mundo y la vida y salir del enojo, de estar viviendo todo desde el enojo, desde el resentimiento, desde la pelea, la bronca, ¿no? El mundo contra mí, y construir una visión un poco más independiente, emprendedora, iniciática, y sobre todo eh, valiente, ¿no? Para sostener tu propia visión del mundo. O si lo tenés en casa 10, como la mayoría de las personas de cáncer pueden tener estos primeros 15 grados de Aries en casa 10, es un poco lo que dije recién para los últimos grados de Géminis, es construir mi propio éxito, mi propia idea de éxito, de realización personal, darme el lugar de autoridad en mi vida, construir mi propio camino, mis propias metas para conquistarlas, para lograrlas, convertirme en autoridad de mi propia vida a nivel profesional, vocacional y para otros, inspirar y volverme referente para otros desde lo que yo hago, desde lo que yo hago a nivel profesional o desde mi vocación, tomar con responsabilidad mi rol de emprendedor, pionero y de una persona valiente capaz de ejercer su energía de acción en un rol público, en un lugar social, ¿no? Donde estoy como a la vista de todos. Bueno, aprender a actuar con responsabilidad, a aprender a actuar a la vista de los demás, a la exposición desde mi acción, a exponerme, a ocupar ese rol, a construir valentía, a construir autoridad personal, ser tu capitana o tu capitán de tu propio barco, ¿ok? Que nadie te diga cuál es la idea de éxito, soltar los mandatos sociales sobre el éxito, sobre ser conocido, sobre ser público, sobre alcanzar la realización a nivel social, construir tu propia idea de realización personal y profesional. Para Leo de Sol o ascendente, Leo va a vivir esto en su casa 9, otro signo de fuego como vos. Solés vibrar Aries en casa 9, puede ser que lo tengas un poco en casa 8, los primeros grados de Aries. Entonces acá es el momento de empezar a poner sanos límites a tus creencias individualistas, a esas creencias, como le decía recién a algunos de cáncer, de vivir la vida como en una lucha constante, donde todo es una guerra, donde todo es el enemigo, donde el mundo contra mí, donde todo es terrible, estar enojado con el mundo, enojado con la vida. Tengo que soltar eso y aprender a hacerme cargo de mis propios enojos, mis propias broncas, dejar de proyectar mi frustración en el mundo y empezar a construir con ese combustible lo que yo quiero que el mundo sea, mi propia filosofía y visión del mundo, empezar a actuar en consecuencia, hacerme cargo, hacerme responsable
también construir una nueva base de creencias desde la acción, ¿no? Que esté conectado con la acción, ¿no? Que yo creo en una cosa y hago otra, coherencia entre acción y creencia, ¿no? Una coherencia entre lo que yo creo, mi visión del mundo y lo que yo hago en el mundo. Y también conectado con mucha inspiración, inspirarme en un mundo, ¿no? ¿Cuál es el mundo que yo sueño, el ideal del mundo? No para materializarlo, porque un ideal no es para ser alcanzado, sino para servir de guía. Justamente construir tu propio ideal para guiarte por ese mundo, esa visión de lo que vos querés que el mundo sea y poder moverte desde la acción para construir eso en la realidad. En el caso de que tengas algunas energía Aries en casa 8, hay que empezar a construir responsabilidad con mi profundidad emocional, con mis miedos, a empezar a tomar cartas en el asunto de mis propios traumas, mis dolores, mis pasiones, mis obsesiones, empezar a poner sanos límites, aprender a autorregularme, dejar de estar reaccionando y explotando sobre un otro en extrema intimidad conmigo, sea el terapeuta, sea mi conviviente, sea mi pareja, sea mi socio o socio, simplemente porque yo vengo cargando un montón de dolor y estar todo el tiempo explotando sobre los otros y que los demás se tengan que fumar mis estallidos de ira, de cólera, de enojo, de bronca o de violencia. Tengo que aprender a hacerme cargo, a autorregular, a construir esa capacidad de sostener mi propio mundo emocional, mi propia profundidad y mi propia intensidad, y sanar mucho, porque desde Neptuno también va a haber chance de sanar profundamente mis dolores, mis traumas, mis miedos, y para dejar de estar transmitiéndole todo eso, dejando que permee todo eso en ese otro que está en extrema intimidad conmigo, y hacer de eso un combustible de transformación. Entonces, un repotente, también van a vivir esto así las personas de Virgo, de Sol ascendente, que vibran la energía de Aries en casa 8. Bueno, es eso, aprender a autorregularme, dejar de exigirme, dejar de castigarme, más bien usar la acción, ¿no? Aries, el fuego, la valentía, para autorregular, para ponerme sanos límites y también para aprender a ponerle límites a un otro, si por ahí lo tengo muy proyectado en el otro y no soy yo, sino es el otro el que vive explotando sobre mí, el que vive volcando sobre mí sus dolores, sus traumas, estallidos de ira, de cólera, de violencia. Bueno, empezar a hacerme cargo, a poner sanos límites, a construir un borde claro y no mentirme y no engañarme con Neptuno, no venderme espejitos de colores de que algún día va a cambiar, yo lo voy a cambiar, yo lo sé manejar, no, realmente hacerme cargo de esa mierda proyectada en un otro o de la propia mierda que yo le termino transmitiendo a un otro o proyecto en un otro y empezar a trabajar con una terapia sostenida en el tiempo para construir una nueva base para gestionar esa zona más profunda y más inconsciente, mi propia sombra, hacerme cargo de mi sombra y aprender a autorregularla y a sanar mucho de lo que está ahí escondido, ¿no? En la casa 8 y son momentos de mucha responsabilidad emocional en relación a con quienes yo comparto, convivo, intimidad, ¿ok? Tanto financiera, tanto a nivel no solo de valores, de sentimientos, de emociones, de dolores, sino también a nivel sexoafectivo y a nivel de bienes y valores compartidos, ¿ok? Si yo tengo propiedades, bienes compartidos con otra persona, una fusión de empresas, bueno, tengo que empezar a ordenar ese mundo, tanto para fusionar como para dividir, a bueno, llevar adelante cualquier cuestión legal con Saturno si es necesario, a poner en orden ese caos, esa confusión, esa nebulosidad, entender cómo a veces me miento, me engaño o me vendo espejitos de colores. No, tengo que actuar desde Saturno, usar a Saturno como ese responsable interno, esa autoridad interior, esa ley interna que yo tengo y respetarla para poder respetar al otro y no engañar ni engañarme en ese momento de fusión o decisión, las cosas claras, las cuentas claras, para que realmente sea un espacio de potencial y no de destrucción. Para Virgo puede ser también que algunos puedan tener un poco de la energía Aries en casa 7, puede ser que por ahí algunos grados de Aries lo tengan en casa 7, pero bueno.
traten de, en ese caso, escuchar lo que voy a decir ahora para Libra de Sol ascendente, que vibra, la energía Aries es su opuesto complementario, que entre Saturno y Neptuno en Aries y que se inaugure un gran ciclo con Neptuno muchísimos años ahí en Aries, es sanar mucho los enojos, las disputas territoriales, el egoísmo, el actuar a veces solo pensando en vos en relación a un otro, no pienses solo en pareja, cualquier otro con el que tengas una relación de uno a uno, de paridad, por supuesto, no de poder. Bueno, ahí es donde Neptuno te va a permitir sanar enojos, resentimientos, ese modo enemigo, modo guerra, modo lucha constante con el otro, que todo sea desde lo que vos querés, de lo que a vos te parece, de lo que, ¿no? De cómo vos actuás, actuar sin pensar en el otro, llevarte puesto al otro muchas veces. A pesar de que uno dice, pero yo soy Libra, sí, pero cuando estás en el territorio del libriano, del nosotros, sos ariana o ariano, tenés esa tendencia. Entonces ahí es donde Neptuno va a sanar mucho, también te puede confundir, puedes tomar acciones confusas con relación al otro o el otro puede tener acciones confusas con respecto a vos y por eso Saturno nos ayuda a empezar a poner borde, a hacerte cargo de lo tuyo, tomar responsabilidad, dejar de descansar en el otro o proyectar en el otro lo que te corresponde a vos hacerte cargo, tomar las riendas sobre tus propias acciones y las consecuencias que eso tiene a largo plazo y entonces poder respetarte más, sentirte tu propia autoridad a la hora de negociar o de vincularte con un otro para que eso sea construir una acción que sea justa, actuar con justicia, con responsabilidad, dejar de proyectar, descansar o de atraer, ¿no? Eso que niego en mí, si me falta ser más, más activo, ¿no? Tener la iniciativa, construir valentía a la hora de vincularme, de negociar, de acordar con un otro, construirla o autorregularla si estás pasado 3 pueblos de Ariano, ¿ok? O Ariana. Entonces, bueno, un momentazo porque son 3 años con Saturno haciéndote trabajar mucho en cuanto a los vínculos, las relaciones de a dos, cuál es esa relación, ese vínculo de equilibrio, de acuerdo, justo para ambas partes, motorizar, actuar, trabajar, autorregular, esa manera de actuar en los vínculos y de iniciar vínculos y también aprender a hacerte cargo de los arrebatos, los impulsos, impulsividades, las reacciones, ¿no? Más instintivas, más primitivas, y dejar de estar siempre en modo guerra con el otro y empezar a ver las cosas de otra manera. Neptuno va a ayudar mucho ahí, también puede generar mucha confusión, por supuesto, así que doble ojo en lo que vos soñás o anhelás y en lo que la realidad que haces, con lo que haces, vas generando, vas construyendo, ¿ok? Para Escorpio de Sol ascendente, lo dije hoy, Aries está en tu casa 6 zona de cuerpo, rutina, salud física día a día, trabajo diario. Entonces para Escorpio es el momento de tomar responsabilidad sobre su cuerpo, sobre su salud física, tomar responsabilidad sobre su trabajo cotidiano o su servicio cotidiano y sobre cómo gestiona sus rutinas, cómo gestiona su tiempo y su energía en el día a día para empezar a construir una rutina sostenible y sustentable a largo plazo para hacerte cargo de la responsabilidad que tenés en lo que das a nivel de servicio o trabajo que realizás, para tomar responsabilidad y madurez acerca de cómo cuidás y cómo gestionás tu energía física, tu cuerpo, tu templo. Entonces, cuidado mucho con lo que vos iniciás, con lo que haces a diario, porque eso impacta en tu cuerpo, en tu salud física y impacta también entonces en tu trabajo, ¿ok? Entonces hay que empezar a construir con valentía un nuevo, por ejemplo, podés empezar un emprendimiento, tu trabajo convertirlo en un emprendimiento, un servicio, algo, llevarlo a un emprendimiento, salió de Piscis para entrar en Aries, algo que fue un hobby, un talento, un don, hacerlo un hábito, hacerlo un trabajo servicio cotidiano, darle forma, organizarlo en el tiempo, establecer reglas claras, organizar muy bien tus tiempos día a día y, por ejemplo, entrenar, trabajar mucho fuerza, músculo y hueso en cuanto a actividad física. Es un momento para empezar a motorizar tu esqueleto, tu estructura de base, cuidar mucho todo lo que sea la estructura ósea, así que hacete chequeo, fíjate bien cómo está todo para empezar a fortalecer por ese lado, articulaciones, todo lo que es la estructura ósea, la espalda, los hombros,
la cadera, la base, ¿no? Los pies, las piernas, todo donde te sostiene, lo que te sostiene. Empezar a actuar con responsabilidad en lo diario, en lo cotidiano, en cuanto a tu cuerpo y en cuanto a tu trabajo. Neptuno puede nebulosear mucho, puede traer muchos espejitos de colores, muchas nebulosidades, mucha idealización y romantización, pero Saturno ahí va a estar tratando de, si te conectas con Saturno, vas a poder afrontar y tratar de descubrir el verdadero borde, a pesar de que Neptuno suele confundir mucho, pero Neptuno en Aries también habla de, para Escorpio, de empezar a inspirarte y a inspirar a otros a través de lo que haces a diario, a través de cómo vivís la vida cotidianamente, que tu templo, que tu microcosmos, que tu realidad propia, personal, sea inspiración para otros y sea reflejo de tu alma y de lo que tu alma vino a hacer en este mundo. Es un momento de empezar a hacerte cargo de tu propósito de vida, y acá no es para volarse la cabeza, no sé qué me gusta, no siento pasión por nada, no sé cuál es mi propósito. No, viví con propósito. No cuál es el propósito, viví con propósito, viví con sentido, dale un sentido a tu vida diaria, a lo que haces diariamente. Fíjate qué cosas a diario sostenés que no tienen sentido, tanto de lo que comés, lo que consumís a nivel de información o de redes, lo que mirás, lo que lees, lo que haces, lo que trabajás, lo que brindás como servicio. Tiene que tener sentido. No voy a poder seguir sosteniendo en el largo plazo cosas que yo haga a diario que no tengan un sentido superior para mí, porque es el reflejo de la casa 12 que es la del alma, por eso te lo digo. Por otro lado, como Saturno salió de Piscis, te va a sostener mucho lo que vos hayas aprendido a construir en cuanto a disfrute de vida, seres queridos, disfrutar de tus dones y talentos, de lo que vos te hace feliz. Ese es el sustento espiritual para llevar adelante lo diario. ¿Ok, Escorpio? Para Sagitario de Sol o ascendente, otro signo de fuego como Aries, vibras Aries en tu casa 5, entonces para Sagitario es el momento de empezar a construir y hacerse cargo de su propia chispa, su propio brillo, mostrarse, hacerse cargo de ser protagonista y dejarse ver, dejarse reconocer, dejar de ocultarse, dejar de nebulosear. También Neptuno te puede poner un poco nebuloso en cuanto a perderte o enviciarte con el disfrute, con el hedonismo, con el bueno, yo la paso bien, después veo, no, porque Saturno está ahí, te va a pasar la cuenta rápido. Entonces, me inspiro a través de lo que soy, de lo que me hace feliz, de lo que hace latir mi corazón, del amor, de los hobbies, de los talentos, del disfrute de la vida, pero con eso voy a construir, voy a tomar acción responsable y voy a construir mi propio barco, mi propia ley, mis propias reglas, voy a construir mi propia reputación y mi autoridad, para que yo me respete, para que yo me cumpla, para que yo crea en mí y crea en lo que hago y lo que soy. Es súper importante que yo pueda, espera que sonaba algo, me da cuenta que estaba sonando. Es súper importante que yo pueda organizar mi realidad tomando acción por eso que me da disfrute, por eso que le hace bien a mi corazón, por eso que yo siento que hay algo que tu tripa te va a decir. Así que anda con valentía, jugátela con responsabilidad y con coraje por esa vida que vos querés disfrutar y que vos sos, ¿no? Y que tiene que ver con lo que conecta con tu esencia, ¿ok? Y es por ahí, ¿no? Inspirar a otros a través de lo que vos sos, de cómo vos brillás, de cómo vos vibrás y de lo que haces con eso, porque todo tiene que ver con Aries. Entonces, inspirar con acciones creativas, inspirar con acciones auténticas, hacerme cargo de lo que yo disfruto, me hace feliz y me hace latir el corazón, tomar responsabilidad sobre mis sentimientos, con las personas queridas, con las personas con las que yo quiero compartir la vida y disfrutarla. Entonces hay una conjunción, es muy linda, pero Saturno en casa 5 puede hacerte tomar responsabilidad sobre el propio disfrute, ¿no? También, y no tipo disfrutar sin bordes, sin límites, sin un para qué, no, tiene que tener un sentido también acá, ¿ok? Em, Sagi. Después, Capricornio, de solo ascendente, vibra Aries en su casa 4, la zona de la base y estabilidad de seguridad emocional, la familia, los orígenes, el pasado, la madre, lo materno, lo nutricio, el hogar, la casa.
Entonces, para Capri es el momento de construir tu propia casa, de ampliarla, de construir la casa de tus sueños, de empezar a hacerte cargo de cuál es ese sueño de familia, de hogar, de refugio, de estabilidad y seguridad emocional que tenés y empezar a actuar en consecuencia, a hacerte cargo, decir, esta es la idea de familia que yo tengo, voy a actuar en consecuencia, me voy a hacer cargo y la voy a construir en el tiempo. Inspirar a otros con tu manera de vivir la energía de la familia, de sostenerte emocionalmente, empezar a autorregular tus enojos, tus broncas, tus resentimientos con el pasado, con tu historia, con tu infancia, con tu madre, con tu familia, con vos como madre. O sea, basta, Saturno le va a poner un límite a ese desborde colérico, violento o reaccionario o impulsivo en el ámbito de lo familiar. Para que haya una ley que ponga un límite, que haga que se pueda usar la energía de acción con responsabilidad y para que realmente con Neptuno ahí todo lo que está nebuloso y todas las idealizaciones y todas las negaciones que yo tenga tengan un límite y empecemos a trabajar con esas negaciones, con esas idealizaciones para construir de verdad desde la realidad y desde la acción responsable, ¿ok? ¿Y me siguen llamando? Ah, no, ahora es una alarma. Eso porque no lo dejé en silencio, lo dejé en el vibrador. Y ya termino, ya termino. Dije Capricornio. Acuario. Acuario va a estar en sextil los primeros grados de Acuario si tenés Sol o ascendente en Acuario. Los primeros grados estás en un ángulo de oportunidad con todo lo que vos hagas con responsabilidad y por tu propio sueño y por lo que te inspira, ¿ok? ¿En dónde? En cuanto a tu mente, tu mentalidad, tu forma de pensar, de conectarte con el medio ambiente circundante, de conectar con hermanas y hermanos, con tus intercambios de paridad, ¿no? Yo digo los gemelas y gemelos fantásticos, los hermanos de la vida. Es en esa zona donde Saturno y Neptuno te van a inspirar un nuevo mindset y Saturno te va a enseñar a construir y a usar tus ideas y tu voz con responsabilidad en el medio ambiente circundante, en las conexiones cercanas, en tus aprendizajes. Es empezar a construir una nueva manera de aprender, de seguir tu curiosidad, hacerte cargo de tu voz, de tu pensamiento y sobre todo inspirar a otros con ello, pero para eso primero tenés que hacerte cargo y aprender a gestionarlo con responsabilidad, ¿ok? Pero tenés para adelante un rol social importante, me parece, por ese lado, porque está muy bien aspectado con tu Sol ascendente en Acuario. Para Piscis, finalmente, Piscis, todavía hay mucho estelium en tu signo, está Mercurio que va a retrogradar ahí, se va a quedar bastante, está Venus, está el nodo norte, va a entrar, ya está el Sol y va a entrar Marte para la semana que viene, entonces realmente bueno, es un momento de liberación respecto a Neptuno y Saturno, que estuvieron mucho, Neptuno estuvo muchísimo en tu signo, es tu regente, pero empieza un nuevo viaje en tu casa 2, tu zona de autoestima, valor propio, y cómo eso se replica, perdón, en el mundo material, en tu relación con la materia, con el disfrute a través de los cinco sentidos, con tus posesiones, tus recursos, tu economía personal, tu dar y recibir, con el disfrute, con la culpa. Entonces hay algo a nivel del cuerpo, del ritmo natural del cuerpo y de la relación con la materia que empieza con mucha fuerza a construirse, a tomar acción responsable sobre lo que generás y lo que recibís, sobre lo que tenés, a empezar a ordenar con responsabilidad, a ponerte sanos límites, porque Neptuno ahí también puede nebulosear mucho, no estar gastando por disfrute, por idealización, estar gastando en cosas que no tienen sentido, estar como perdiendo dinero o siendo engañados o estafados, pero Saturno va a actuar con responsabilidad sobre esas negaciones propias que vos tenés. Cualquier cosa que te pase en relación a pérdida, que vos sentís como, uy, me engañaron, me estafaron, me vendieron algo que al final no era lo que es, tengo que trabajar sobre mi propia negación, idealización y romantización en relación a la materia, al dinero, al hedonismo en el sentido también, ¿no? De esta cosa de comprar por placer, por una satisfacción inmediata, o gastar un montón en comida, o en ropa, o en confort, o en empezar a autorregular eso que yo me da tanto placer a través de la materia experimentar. Entonces es aprender a construir con autorregulación y responsabilidad en cuanto a la gestión y generación de mis propios recursos,
construir esa estabilidad material soñada, anhelada. Si yo sueño con tal cosa, bueno, ¿cómo voy a gestionar desde la acción responsable estos recursos? ¿Qué tengo que generar? ¿Cuánto más? ¿En qué invertir? ¿En qué gastar? ¿En qué no? Ordenamiento, por un sueño, por algo que yo quiero alcanzar, un ordenamiento responsable de mi mundo material. Pero todo esto es un trabajo de fondo a nivel de autoestima, ¿no? De darme cuenta cómo a veces gasto por falta de autoestima, porque me siento mal, porque siento que no valgo y busco esa afirmación de valor a través de lo que tengo, de lo que compro, de lo que me dan, ¿ok? Entonces, bueno, es un trabajo sobre ese lado. Espero que haya sido de mucho servicio esta vuelta. Lo voy a dejar, obviamente, ya ahora cuando termina el video estreno, van a poder ver en la descripción, ir al signo por signo. Y obviamente esto es noticia en desarrollo, como me gusta decir, porque vamos a tener que vivirlo para saber muy bien cómo lo pudimos aterrizar desde el nivel de conciencia social e individual que estemos teniendo y vayamos desarrollando y vayamos aprendiendo de lo que vamos viviendo. Mi nombre es Gaby García Lizalde y yo soy Otro Tú. Les recuerdo que tengo una página que me gustaría que vayan, la miren, cliquen, se metan y me cuenten si les gusta, si no les gusta, si les parece intuitiva, funcional, si no. Se me fue el nombre de la app. Ustedes saben, soy de terror. Si lo tengo acá. Porque lo hice con la aplicación Lovable, que me ayuda a armar la estructura. Después, yo, obviamente, los textos, todo lo hago yo. Eh, ya les digo, porque me olvidé. Lo voy a dejar igual acá en la descripción. Está en el perfil de YouTube para que vayan directo a ver eso. Déjenme que busque. Es yo soy otro tú, punto. Loba con B corta, ble con B larga, lovable, love, hable, L O B corta, A B larga, L E, lovable, primero con B corta, después con B larga, punto app, app. Y una barrita si quieren le agrego. Pero bueno, vayan ahí al perfil acá en YouTube y hacen clic y van directo y chusmean todo. Ahí tienen los servicios, tienen la explicación de cada servicio, el valor para Argentina, para el resto del mundo. Y está la parte de próximamente que voy a cargar ahí. Tenía yo acá un curso abierto que yo grabé, le dediqué un montón de tiempo, después hice el ebook también de tarot consciente, para aprender tarot conmigo, mi forma de leer el tarot, que no es la tradicional, que no lo estudié con nadie, es algo que me vino de familia. Ahí se los hice con el tarot de Rider White. Bueno, tienen los 22 arcanos mayores y lecturas posibles. Eso va a pasar a ser pago, ¿ok? Hay un montón de cosas. Saturno entró en Aries, casa 11. Voy a empezar a cobrar por el tiempo que le dedico a lo que hago, porque si no, de verdad, chicas y chicos, no puedo sobrevivir directamente. Si quiero vivir, no puedo sobrevivir. Entonces, tengo que empezar a realmente empezar a poner sanos límites a mi propia tendencia excesiva a dar y está todo bien, porque tengo que vivir y tengo que sostener mi propia vida y se me está complicando, así que voy a tener esa sección paga donde va a estar el taller de tarot consciente, seguramente va a estar más o menos en $22. En general, 22.000 pesos para Argentina o 25.000 pesos para Argentina, $22 para el extranjero. Voy a habilitar dos formas de pago, una por transferencia para Argentina y otra por Western Union, con mis datos para las personas que viven en el extranjero. Si llego a encontrar otra vueltita más fácil para el extranjero, la voy a habilitar también. También voy a empezar a poner ahí de manera privada y paga todas las clases de la Luna que estaban gratuitas y abiertas acá y siento que no las aprovechan porque están gratuitas, entonces las voy a empezar a cobrar. Vamos a tener la clase de la Luna general, la Luna por diferentes elementos, las lunas de fuego, de aire, de tierra, de agua, signo por signo y en relación a los planetas, mucho material. Se va a ir desbloqueando por mes. Ustedes van a poder suscribirse a la parte paga y acceder a el primer mes toda la parte de astrología de lo que es la luna. El segundo mes les voy a habilitar, no, el primer mes seguramente va a ser sol y ascendente, ¿ok? Primero, sol y ascendente, que es más de base. El segundo mes, todo lo que es la luna, que es un montonazo, y ya van a tener también obviamente sol y ascendente, y van a ir acumulando, abriéndose con puertas y abriéndose cada vez más material. No es que el primer mes si no lo vi lo perdí. El primer mes se desbloquea eso, el segundo mes se desbloquea lo siguiente, después vamos a tener Saturno,
que es muy importante Saturno, los retornos de Saturno, Saturno por signo, por casa, con los planetas. Y así vamos a ir hablando de todos los planetas, de los tránsitos, temas de eclipse, los nodos lunares, bueno, hay mucho para enseñar. Entonces voy a ir grabando clases, subiéndolas, muchas ya están grabadas y las voy a pasar a pagas, pero todo va a ser por suscripción mensual, que no va a superar, yo creo que para Argentina seguramente 20.000 pesos, o por ahí menos, depende la cantidad de suscriptores para poder sostenerme. También cuanto más suscriptores, por ahí más voy a poder abaratar los costos. Pero bueno, la idea es que se vayan sumando, así que si les interesa me escriben y yo ni bien tenga habilitada la primera suscripción del mes. Obviamente ya van a poder entrar y hacer el pago y estar, digamos, ahí navegando tranqui a su ritmo, viendo las clases y todo. Y me gustaría obviamente tener un encuentro por mes virtual para dudas, consultas, propuestas que ustedes tengan, cosas que me quieran preguntar, mes a mes ir conectando por ahí por Zoom o por Google Meet, y si tienen para grabarlo que lo puedan grabar y se lo puedan guardar. Bueno, ir obviamente ofreciendo a los suscriptores beneficios en cuanto a descuentos en las lecturas de carta natal o rebo solar, sorteos quizás, ¿no? Mensuales para que se ganen una lectura o para que puedan tener una clase conmigo de algo en particular que quieran. Bueno, tengo ganas de hacer eso porque me parece que va a ser mucho más ordenado y más en respeto a mi tiempo y a mi dedicación, que saben que yo amo realmente lo que hago y a veces no tengo borde, pero me estoy dando cuenta de que si no empiezo a autorregular y a construir, no voy a poder sostener este espacio tampoco y me daría mucha pena, ¿eh? Está complicado, Argentina está muy complicado y yo también por cuestiones de vida que viví tuve que soltar un poco la base que tenía, que me permitía tener el día libre para dar las sesiones y todo. Y sin esa base ya van 7 años y ya es como se está complicando. Así que dicho todo esto, esta realidad, soy un ser humano como ustedes, que tengo que pagar impuestos, pagar alquiler, vivir, a pesar de que soy bastante simple. Bueno, es importante empezar a generar abundancia para poder también hacer más y mejor y incluso poder viajar y dar talleres y hacer otras cosas presenciales que tengo muchas, muchas ganas y colaboraciones con otras personas de los lugares a donde vaya. Bueno, hay muchos sueños, pero hay que construir con acciones concretas, dijo Saturno. Les dejo un abrazo enorme. Me escriben si necesitan alguna lectura y me pueden escribir ahí por la página. En la parte de servicios tienen formulario o WhatsApp. Y si no, por Instagram o bueno, buscan ahí que también creo que está el enlace de WhatsApp directo acá en el perfil de YouTube. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por permitirme llegar a más personas porque es porque ustedes miran, porque muchas personas miran y valoran este contenido y me siguen preguntando cosas y detallando cosas de cómo doy el contenido, que yo puedo seguir mejorando, creciendo y sobre todo llevando esta información a más personas, porque de verdad, si esto fuera solo comercial, yo no lo podría sostener por mi manera de ser. Creo que se nota y quienes piden mis servicios y lo reciben, se nota que a mí me apasiona de verdad esto porque de verdad creo que sirve para poder navegar el río de la vida con mayor gracia, ¿eh? Y sobre todo compartiendo, que es lo más lindo. Bueno, ahora sí, un abrazo y que nos vaya bien a todos con este nuevo ciclo.